mes de gobierno del presidente Gabriel Boric, y ayer hizo una especie de balance donde reconoció turbulencias en este primer mes, estos 30 días de gobierno. Y también hizo un llamado a sus ministros a analizar, dijo, las razones de estas turbulencias en su aterrizaje. Aseguró que echar la culpa al entorno es insuficiente. Hoy justamente se cumplen estos 30 días desde ya el 11 de marzo, momento en que el presidente Gabriel Boric recibió el mandato de nuestro país. Néstor Aburto con nosotros. Hola, Néstor. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Días. Muy buenos días. Claro, a las 12:15 de este mediodía se va a cumplir exactamente un mes desde que llegó a hacerse cargo del Ejecutivo del presidente de la República, Gabriel Boric. Con él, una nueva generación política que partió en la vereda de lo público el año 2011, usted lo recordará, con las manifestaciones, las marchas, aquel lejano Giorgio Jackson con una melena que aparecía en la calle junto a quien hoy es la vocera de gobierno, luego se convirtió en diputada Camila Vallejo. Pero todavía más, es una generación que, excepto la ministra del Interior, quien tuvo un paso obviamente trabajando en el sistema público, el resto solo ha sido, desde que salieron de las movilizaciones estudiantiles, ha ejercido profesionalmente como parlamentario en el mundo más bien político del Parlamento, no en el Ejecutivo, donde hay un monitoreo y obviamente se está realizando una evaluación de su gestión minuto a minuto. Por eso ayer, a 24 horas de cumplirse este primer mes y a solo 2 cuadras de su residencia en la casona Compañía Barrio Yungay, el presidente de la República, Gabriel Boric, realizó junto a su gabinete un balance de lo que ha sido el primer mes desde que asumió en el gobierno. Instancia donde presentó las directrices de las propuestas de gira nacional del Plan Recuperación Inclusiva, también conocido como Chile Apoya, el cual fue anunciado el pasado jueves 7 de abril. Un paquete de medidas que, recordemos, considera una extensión del IFE laboral, un alza en el sueldo mínimo al monto de 400.000 pesos, mayor número de empleos y el congelamiento del proceso de la tarifa del pasaje en el transporte público. Que dicho de eso, esto que se criticó del gobierno de Sebastián Piñera, incluso por estos días se estaban colocando algunos recursos en Concepción por el pago a los micreros. Bueno, la actual administración, con el congelamiento de los pasajes, va a tener que realizar lo mismo para dar una especie de subsidio al transporte público en general a lo largo y ancho del país. Todo esto en medio de una semana marcada por las falsas declaraciones de la ministra del Interior, Isquia Siches. El mandatario ejemplificó este primer mes con el despegue de un avión y reconoció que ha existido turbulencia en estos primeros días. Además, hizo hincapié en la necesidad de reconocer las falencias que ha mostrado el Ejecutivo en una declaración que fueron captadas por los micrófonos ambientales cuando él se encontraba sentado junto a sus ministros. Pero creo que este primer mes se ha asimilado más a un despegue en avión, en donde estamos ante un paisaje muy hermoso que es Chile, y despegamos con turbulencia. Y creo que es bueno que nosotros mismos nos lo digamos y lo conversemos de manera muy explícita. Ahí está, con turbulencias, por eso se escuchaba así el audio, estaba captado al momento en que él justamente le hablaba a sus ministros. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió al impasse de la titular del Ministerio del Interior, esto en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, afirmando que evidentemente cometió un error y que se requiere reforzar su rol en la conducción. Tiene que asumir, es su tarea y lo ha estado haciendo, y eso se requiere reforzar evidentemente su rol de conducción de un gabinete completo. Eso es lo que hace el Ministerio del Interior. Evidentemente ha cometido errores, lo hemos dicho públicamente, ella lo ha asumido públicamente, se ha hecho cargo de esos errores, y eso también implica reforzamiento de equipo, cuidarnos más también las exposiciones. Ha sido parte de la conversación. Solo se recuerda en el ambiente político el año 2012, cuando Andrés Chadwick era vocero de gobierno y salió en más de una oportunidad a bajar la tensión de Rodrigo Hinspeter, que era ministro del Interior, con la Corte Suprema, con la Fiscalía, no sé si ustedes lo recordarán, y ahí se mostraba un vocero de gobierno que siempre está por debajo del ministro del Interior, por sobre el ministro del Interior. Desde entonces no se había visto que una vocera de gobierno, como Camila Vallejo,
habla, y ustedes la escucharon recién, por sobre la ministra del Interior, incluso rayando la cancha de lo que la secretaria de Estado tiene que hacer. Pero vamos a los ministerios sectoriales, que muchos de ellos también han estado bastante desaparecidos en estas 4 semanas. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien ha aparecido más hablando de política en general, por ejemplo, de la misma del mismo proceso constituyente que se está viviendo en el país. Carlos Montes ayer afirmó que estas denominadas turbulencias son propias de todos los gobiernos que inician un periodo y no precisamente del que se encuentra en ejercicio. No, quiso dar una imagen de que estaba empezando a volarse y se enfrentan situaciones que son propias de los gobiernos, no es propio de este tema. Mire, lo único que le puedo decir es que estamos recién en un mes. En la oposición, pese a valorar el autocrítico del presidente Gabriel Boric, señalaron que este gobierno ha tenido una mala gestión producto de la inexperiencia de su gabinete. Así lo afirmó el senador y jefe de la bancada de la UDI, Iván Moreira, y su par, la subjefa de la bancada de Renovación Nacional, Carmen Gloria Aravena. Primero agradezco la autocrítica del presidente. Yo creo que efectivamente ha sido un viaje con muchas turbulencias, faltó preparación, hay un equipo con muchas ganas de trabajar, pero con poca experiencia. Resulta penoso tener que evaluar en su primer mes al gobierno de Boric, porque lamentablemente lo único que ha demostrado es incompetencia. En cuanto a los avances que ha realizado el gobierno, la ministra Vallejo destacó la adhesión del acuerdo del Pacto de Escazú, la urgencia a la ley para una vida libre de violencia hacia la mujer y el levantamiento de querellas por ley de seguridad interior del Estado. El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, valoró además la suma urgencia que el gobierno le dio al proyecto de ley de amnistía y el rol del Ejecutivo para poder hacer viable esta iniciativa en el Senado. Se están llevando varias conversaciones, se están buscando fórmulas para tener los votos que se requiere para ser aprobado y que siga avanzando en su trámite en la Cámara de Diputados. Obviamente la instalación no ha sido fácil, no ha estado exenta de polémicas, de algunos errores de tipo comunicacional. Ley de amnistía que, recordemos, no se tramitó esta iniciativa, por lo que la Secretaría General de la Presidencia tiene hasta las 4 de la tarde de hoy para ingresar una renovación a esa suma urgencia. A ver, ¿ha sido difícil la instalación del gobierno? Yo creo que sí, yo creo que en eso lo reconoce incluso fuentes de gobierno, creo que hay cierta unanimidad de que ha sido muy difícil. Lo segundo es que el ambiente con que se encontró, todos lo conocíamos, tampoco es una sorpresa, no es que aquí haya alguien descubierto algo, también es muy difícil el ambiente. Lo tercero es que el gobierno tiene, Néstor, Catherine, distintas almas, ¿no? Sí. Porque todos dicen, ¿qué dijo? Turbulencia. Sí, pero hay que recordar que hace algunos meses, en plena campaña, cuando se anunciaba lo que venía, alguien dijo que había que meterle inestabilidad al país, que es turbulencia, ¿no? Bueno, las turbulencias están, o sea, eso se cumplió. Ahora, las causas de la turbulencia podrían ser diferentes, pero la turbulencia existe y eso lo sufren las personas. Me imagino que se esperaba una inestabilidad a consecuencia de medidas que se implementaran algo más a largo plazo. Estas turbulencias son de origen, finalmente. Es una turbulencia de instalación que cuesta un poco entender o interpretarla desde ese punto de vista. Este es un gobierno especial por un montón de razones, obviamente, pero muchas veces se dijo, y yo creo que esto es así, que este era un gobierno de 2 tiempos. Para el primer periodo, llegando al plebiscito de salida de la Constitución, y un segundo tiempo ya con la nueva Constitución y aplicar el programa. Ya se ha dicho por parte del gobierno, por lo menos de personas que están en el gobierno, que como George Jackson, lo hemos dicho tantas veces, que el programa de gobierno solo se puede aplicar con la nueva Constitución. Entonces se esperaba un gobierno en campaña y un gobierno que diera estabilidad para llegar al plebiscito del 4 de septiembre. Eso es lo que no se está produciendo, porque el deterioro es un poco rápido. Ahora, todo se puede recuperar, todo se puede recuperar, yo creo que sí, pero los hechos son que el deterioro ha sido más rápido de lo que muchos creían. La gente no está dando tiempo. Algunos se preguntan por qué también. Entonces, algunos dicen, bueno, pero es que resulta que tiene algún problema el gobierno de consistencia y llegar un poquito, no totalmente, con el ala herida en el 5º retiro.
¿Van a lograr mantener la cohesión de las fuerzas o no cuando el gobierno completo estuvo por el retiro, por el cuarto? Partiendo por el presidente. No hay ninguna razón. El presidente que había dicho que no y después dijo que sí, solo por razones de campaña, porque no dio ninguna razón. Entonces, por ejemplo, cambia el plan paso a paso y hay algunas críticas, incluso de personas adherentes al gobierno, de que el nuevo plan paso a paso es confuso. Pero yo quiero recordar que hubo premios a cómo se hizo Chile, premios internacionales a cómo, en algún aspecto, ¿no? Cómo enfocó Chile la pandemia. Yo creo que la vacunación fue lejos la mejor de Latinoamérica, etcétera. Yo creo que de lo bueno que tuvo el gobierno pasado es eso. Y poco más, dicen mucho. Pero eso. Pero hay que recordar acusación constitucional contra Mañalich por el manejo de la pandemia, declaraciones de Isquiasiches, que en algún programa incluso los trató de infelices a los que estaban manejando esto. O sea, no sé si... Bueno, todo eso. Entonces, claro, yo creo que al gobierno le cuesta también porque antes tuvo algunas actitudes cuando era en oposición que les cuesta afirmarse en el poder ejecutivo porque es difícil pasar de la oposición donde hablar es gratis a estar en el gobierno. Es fácil, ¿cierto?, ser oposición y por eso no se entienda como ninguneo cuando uno describe que es primera vez que esta generación de 35, 36 años les toca ser evaluada día a día por su gestión, lo que puede pasar en una empresa, lo que si estuvieran trabajando o hubiesen trabajado en algo, pero ellos pasaron de las marchas estudiantiles de la universidad al Parlamento, donde es mucho más fácil. No estoy diciendo que sea, porque se supone que los parlamentarios tienen que estudiar, tienen que estar permanentemente con la cabeza ocupada, pero es mucho más fácil cuestionar, mucho más fácil poder ser oposición que obviamente estar en el Ejecutivo. Hay errores no forzados, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se nombró a personas no ligadas a la diplomacia en cargos diplomáticos muy importantes, se dice, bueno, pero si es el 80%, pero si eso es lo que tuvo Piñera. Sí. Entonces, con la instalación de su hermano, su intento de instalar al hermano en Argentina. Y en el porcentaje de embajadores políticos dice, no, pero si estamos ¿respetando qué? Lo que hacía el gobierno anterior, pues si llegaron justamente para hacer cosas distintas al gobierno anterior. Y nombraron personas que no tienen ninguna experiencia diplomática en cargos importantísimos. Sebastián de Polo en Brasil. Brasil es un país fundamental para Chile en América Latina. Krajewicz en la OEA, Sebastián Krajewicz. Pero por último, Sebastián de Polo, no estoy justificando, pero tiene una carrera política. Pero el amigo del presidente en España, Javier Velasco. Sí, Javier Velasco. El amigo, o sea, no. Sí. Por último, Sebastián de Polo, premio Consuelo, se puede entender que el premio de Consuelo tiene razón. No ganó ninguna elección. Cambió todas las elecciones. Pero por lo menos político ya, mandémoslo a ¿cómo que se llama? Mandémoslo a Brasil. Claro. Pero el resto... Oye, en la autocrítica... Y Bárbara Figueroa muy discutida también. En la autocrítica que se hacía ayer, ¿hay algún reconocimiento en torno a la estrategia que se tomó desde el punto de vista de dejar al presidente más en segundo plano, desde el punto de, mirándolo desde no tiene agenda todos los días, no tiene actividades todos los días? Eso, porque entendemos que la estrategia era no exponer tanto al presidente, eventualmente protegerlo, y le ha resultado, ¿no? Porque finalmente al dejar hacer y deshacer a sus ministros y ministras ha estado exento un poco de esos golpes, pero al mismo tiempo no permite que otros ministros y ministras sean conocidos. O sea, salvo el comité político, los otros no son mayormente conocidos. Yo creo que si hacemos acá una pequeña encuesta hay algunos ministros que uno no conoce realmente. Pero entendemos que eso va a cambiar, ¿no? Hay que dar finalmente un golpe al timón y poner al presidente en primer lugar. Mira, el fin de semana aparecieron incluso algunos concertacionistas hablando y haciendo sesudos análisis en los diarios. Pero lo cierto es que había se había tomado una decisión a raíz de todo lo que ha pasado con Isquiasiches en las últimas 3 semanas han sido, excepto la semana que estuvo en cuarentena, el resto de las 3 semanas que ha estado trabajando ha sido solo polémicas para el Palacio de la Moneda, incluyendo la semana pasada con lo que ocurrió en Argentina. Antonia Urrejola, ministra de Relaciones Exteriores, reconoció en una entrevista este fin de semana que ella tampoco sabía de esta información sobre la apertura de la frontera el 1 de mayo. Pero dicho eso, ya se venía analizando que el presidente iba a tener que salir a la primera línea, pero para que el presidente salga a la primera línea, enfrentar un problema, que es la agenda. O sea, un gobierno el presidente no puede hablar por hablar, el presidente no puede aparecer por aparecer, tiene que haber una agenda, y por eso es que se ha usado en los últimos 16 años el famoso modelo estadounidense, que siempre los presidentes cuando llegan en enero
anuncian las medidas para los 100 primeros días. Y en base a eso se hace un relato de la agenda y de la agenda del gobierno, porque con eso los ministros tienen para aparecer en la prensa, tienen para poder gestionar, adelantar ciertos proyectos de repente como exclusivas a algún medio de comunicación para que instalar el tema y se empiece a hablar de eso. Bueno, esta situación no ha sido manejada así. Yo les pregunto, ustedes lo hablaba el ministro de Vivienda, ¿cuáles han sido las actividades del ministro de Vivienda? Ay, Néstor, tú dices los 100 primeras medidas. No ha habido ningún anuncio de 100 primeras medidas. O sea, las medidas para los 100 primeros días. Las medidas para los 100 primeros días. A eso me refiero. 40, pero se dice que eso es lo que le da la impronta al gobierno, lo que le da el diseño, la arquitectura, la visibilidad, relato. No hay nada. Eso es muy notable. ¿Qué pasó? Y lo otro es que yo creo que se vienen momentos muy difíciles para cualquiera que hubiese estado en el puesto del presidente, claro, con la inflación, con la caída económica, con momentos muy difíciles. Yo creo que el quinto retiro para el gobierno es muy importante desde el punto de vista macroeconómico. Yo no sé si Marcel se va a mantener en su puesto con quinto retiro, tengo idea. Yo no sé si eso es lo que, por ejemplo, negoció con Gabriel Boric cuando se incorporó al gabinete. Pero el quinto retiro puede ser, desde el punto de vista macroeconómico, brutal, porque aumenta la inflación, que ya es muy alta, y eso significa que medidas más restrictivas del Banco Central, porque está en su deber constitucional hacerlo, más tasas de interés más altas y por lo tanto más enfriamiento de la economía. Mientras tanto hay porque la economía es un equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, por un lado hay un paquete que se anunció durante la semana pasada de reactivador. Chile apoya. ¿No es cierto? Y por otro lado, se aumenta la inflación, más aumento de las tasas de interés y por lo tanto enfriamiento de la economía. Eso no es reactivador. Ese es el problema. Esa es la gran contradicción económica en el día de hoy, pues. Y el central va a tener que tomar medidas frente a la ley. Pero está obligado. Claro. Entonces, Además quedó atrasado con el informe de política monetaria, porque hablaba de inflación de 10% en agosto y ya estamos casi en ese 10% ahora. Y las contradicciones de la maldita política, ¿no? O sea, si hace algunos meses un paquete del gobierno anterior se decía siempre insuficiente, nos vamos por el retiro, no sé cuánto, no sé qué número, porque todo es insuficiente. El paquete anunciado por este gobierno está lejos de los montos de los que anunciaba Sebastián Piñera. No porque un presidente sea mejor y el otro sea peor, sino porque las arcas fiscales hoy día están más vacías. Podríamos decir incluso que esta administración está siendo responsable. Ya no queda plata. Por eso, pero responsable, porque podrían endeudar. Sí, Chile claro, tiene para endeudarse todavía. Sí, claro, pero está la ley de presupuestos también, ¿eh? Ojo. Pero resulta que también está esta contradicción en la política en pocos meses. Lo que antes era insuficiente, hoy día es más insuficiente, pero no hay más plata. Y los que decían que era insuficiente, hoy día están implementando este plan económico. Por eso es tan complejo el gobierno de Gabriel Boric. ¿Va a salir o no? ¿Tú crees? ¿Va a salir? ¿Va a empezar a hablar? Sí, ¿se va a colocar en la trinchera? Sí, debería empezar a salir. Por ejemplo, no ha visitado ninguna región, salvo que siempre en estas cosas dicen, pero Valparaíso sí, pero Valparaíso ha estado obligado a estar en Valparaíso por las actividades públicas o las actividades que ha tenido con el Parlamento, pero debería salir. Ahora, insisto, que relato. ¿Qué va a ir a decir a la región del Biobío? ¿Qué va a decir en la región de la Araucanía? Coquimbo, ya Chile apoya. Que tiene un lío con la delegada presidencial. Claro, que también forma parte forma parte de lo mismo. Entonces, claro, hoy día van a salir a entregar detalles de Chile apoya, pero por favor, si el propio ministro de Hacienda cierra su agenda el día siguiente y solo aparece a las 7 de la mañana y después en la noche y no salen a hacer actividades puerta a puerta, qué sé yo, para poder informar de qué se trata Chile apoya, y van a partir hoy día perdiendo todo el impacto del anuncio hecho. Bueno, al caldo hay que agregarle otro condimento. Viene el... ¿A quedar bien sazonado entonces? No, pues, viene el debate de la reforma tributaria ahora. Y ese también es un condimento importante, necesario, porque hay que dar estabilidad y por lo tanto señales de cómo viene la mano. Ahora pero vamos a ver pretenden el proyecto llevarlo a una especie de asamblea, de donde van a visitar el país, claro. Cabildo. El problema de los cabildos, y que en algún minuto en la administración de Michelle Bachelet se evaluó, es que se abre la puerta para no dejar contento a nadie. Entonces, como todos van a tener derecho a poder hacer análisis y opinión, que no está, a ver, desde el punto de vista de la democracia es bueno que todo el mundo ojalá participe, pero eso también tiene un problema,
que cuando los gobiernos están débiles, abrir la puerta para el cuestionamiento de que dentro de su propio sector hayan sectores que se van a quedar descontentos con el proyecto es muy complejo. Sí, pero también yo quiero decir, los temas tributarios son extremadamente técnicos. Son uno de los ramos más, muchas veces, ¿no?, menos queridos de las facultades de Derecho. Hay que saber de números, y son muy, muy técnicos. Y si ustedes, por ejemplo, le preguntan a cualquier tributarista, a un contador, cuántas normas saca al año el Servicio de Impuestos Internos, que al fin, son unos libracos enormes todos los años, justamente porque son tantas las situaciones, tantos los que hay que prácticamente el Servicio de Impuestos Internos es un mini legislador. Esa es la verdad. Conocer todo eso, hay que ser un experto absoluto, y no son muchos. Entonces, yo no sé si esto da para tanta conversación con personas que no saben de impuestos y no tienen por qué saberlo, además, ¿eh? No lo sé. Es una cosa muy, muy técnica. Claro, alguien podrá hablar de principios generales, pero hay que aterrizarlo. Sí. ¿Eh? O sea, el tema de los impuestos va a ser cómo aumentar la recaudación sin afectar, ojalá, el ahorro y la inversión. Digámoslo así en términos simples, porque el país necesita crecer. Esa es la clave. Oye, la gira esta de difusión del Chile Apoya son los ministros, entiendo, que van a distintas regiones a mostrar. Y en ese contexto detalles. es que algunos esperan que el presidente aparezca en regiones también. Él no quiere, él lo que ha dicho internamente es que no quiere hacer actividades en regiones similares a las que hacía Sebastián Piñera o Michelle Bachelet, con estas carpas blancas, con vecinos que son por la avanzada escogidos para que estén ahí. Él no quiere eso. Quería un contacto más directo, pero no sé, hasta ahora por lo menos no se le ha ocurrido cuál va a ser esa performance para poner al presidente en una región para que sea el contacto más directo, porque se supone que los hitos del presidente en una región tienen que ver también con los medios locales, con transmitir el mensaje de forma barrial, digamos, más directamente a la población que vive en una comuna. A ver, que por ejemplo Michelle Bachelet o Sebastián Piñera lleguen a Paihuán o estén en Ovalle, estén en ciudades en comunas muy chiquititas, en Tuco, Santa Bárbara, obviamente da una impronta a la administración. Pero dicen que no quieren eso, ya que no quieren esa especie de show que siempre ha rodeado a los presidentes, y es legítimo que no lo quiera, que rodea a las visitas presidenciales. ¿Y qué Siches? Bueno, a ver, lo que dicen... un eléctrico. ¿Qué te va a decir un eléctrico? El fusible está funcionando, pero está dañado. O sea, cuando el fusible a la primera va a saltar, aunque no venga una gran alza de voltaje. O sea, ¿está dañado el fusible o no? Yo no sé si hubo diseño o no, pero voy a insistir con las declaraciones de Camila Vallejo, que ayer cuando las escuchábamos, si fuese uno ministro del Interior es golpeador. Porque es la vocera de gobierno que está hablando como ministra del Interior prácticamente. O sea, está diciendo, mire, ella se equivocó, pero vamos a reforzar, ella ha reconocido. Sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que hacer. Porque es jefa de gabinete de todos, no lo dice directamente, pero dice de todos los demás, ¿no? Entre ellos está la propia ministra vocera. Claro, o sea, jefa de la vocera de gobierno es que Siches, porque es la jefa del gabinete. Exacto. Bueno, yo creo que ella llega muy dañada, la verdad, a la cuenta del 1 de julio. Sí, pero hay un dato. Cuando cometió el error con respecto al avión de expulsión de los venezolanos, no la salió a defender Camila Vallejo, estuvo bastante callada. Y no la salió a defender Jojo Jackson. O sea, las declaraciones de ayer de Camila Vallejo son declaraciones contundentes, pero tardías, muy tardías. Dejó que se consumiera Isquiasiches en política. Pero yo siento que ayer Camila Vallejo no la defiende a Isquiasiches. No, pero... Porque al decir que la ministra del Interior conoce sus errores y que le van a tener que reforzar el equipo... ¿Qué otra cosa va a decir? Pero sí, a ver, está muy débil. Está reconociendo que es débil. Está muy débil, está muy debilitada. Muy debilitada. Yo creo que cualquier error en los próximos tiempos se acabó. Que es lo único que nos ayuda a entender por qué no tiene actividades, porque desde ese momento no ha vuelto a tener actividades con la prensa, o por lo menos no ha querido hablar con la prensa, porque ayer participó también de este balance y se le pidió muchísimo de parte de los colegas que hablara, no habla, no ha vuelto a hablar con la prensa. Sí. Vamos a ver cómo se desarrolla. A lo mejor dicen que una
mujer hábil en lo político, al menos en el colegio médico. Vamos a ver, en estas 3 semanas ha quedado, digamos, de manifiesto que no tenía o no ha tenido el calce para el Ministerio del Interior. A lo mejor toma otro relato, tiene otra impronta, eso nunca se sabe. Tiene nuevos equipos asesores. Claro. Eso sí. Y la conducen básicamente a lo que ella tiene que hacer, porque probablemente eso es por donde ha pasado el problema, qué es lo que hay que decir o cómo decirlo. Y yo creo que por ahí va. Y la otra, ausente en general, porque se esperaba que pudiera tener una línea o trabajar en primera línea, era la primera dama, que ha tenido solo una actividad posterior a que llegaron al Palacio de la Moneda, y luego no ha participado tampoco en actividades con el presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos. Tampoco fue a Argentina, tampoco ha participado activamente en otras, siendo que es una mujer política. Irina Karamanos es una mujer muy, muy política. Oye, con respecto, finalmente, Plaza Pública Cadem, en la encuesta semanal, sí. En la primera semana de abril aprueba la gestión del presidente Boric un 44%, mientras que el 41% lo desaprueba. ¿Qué ha pasado la última semana? Ha pasado que disminuye un punto, está dentro del error estadístico, la aprobación a la gestión, pero la desaprobación aumenta 6 puntos y completa 21 puntos en un mes. Yo creo que la caída de 21 puntos en solo un mes es muy, muy alta. O sea, eso es caída importante. Perder 21 puntos muchísimo. En un mes en que podría haber sido un mes de anuncios, de tirar la pelota para adelante. Claro, que no es cualquier mes, pues el primer mes, el mes de Yo creo que instalación. ahora las miradas van a estar sobre el segundo piso, el entorno del presidente Gabriel Boric, y ¿por qué se los digo? Porque vamos rumbo a los 2 meses de gobierno. Si los números no son favorables para la administración, las críticas del propio oficialismo van a estar mirando, y eso es lo que ya se comenta internamente, a quienes están rodeando al presidente Gabriel Boric, quienes le están buscando el relato y ayudando, digamos, en la contención de la agenda presidencial. Mira, para terminar, yo creo que hay tantos problemas que enfrenta este gobierno, que los habría enfrentado cualquiera, que yo no sé si el diseño de este gobierno, que es un diseño normal, más allá de las personas, vamos a colocar a alguien joven o qué sé yo no sé si el diseño normal, habitual, es el diseño apropiado para una situación que es de absoluta excepción. A lo mejor se requería otra cosa más ejecutiva para enfrentar los distintos problemas y los distintos frentes. O sea, en Chile puede haber cortes de agua, en Chile puede haber cortes de energía, no estamos diciendo nada que no se sepa en la clase política. O sea, problemas muy graves, más la inflación, más eso, entonces a lo mejor no sé si es el diseño también un problema. Claro, se necesitan desalinizadoras que se demoran muchísimo tiempo en construir, producto de los recursos que se presentan en general por las agrupaciones ambientalistas. No hay mesa de trabajo con las agrupaciones ambientalistas para ver qué tipo de tecnologías se pueden diseñar en el país para implementar algo tan necesario como hacer el agua. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Chao, Néstor, hasta pronto. Solo mencionar un par de datos más de la encuesta Plaza Pública Cadem. Ya mencionábamos lo que sucede con la aprobación o rechazo de la gestión del presidente Boric. También se refiere a la ministra Isquiasiches, la jefa de gabinete. Dice que cae 9 puntos en su aprobación, llegando a 45% versus el 50% que la desaprueba. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, tiene un 72% y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tiene un 70% de aprobación, que son los mejores evaluados, diría yo, además de los más conocidos en el gabinete. Un 73% califica como mala o muy mala la situación económica de los consumidores para comprar bienes y servicios, siendo la cifra más alta desde el año 2014. Y en cuanto a la desaprobación, habría que ver cómo es la geografía de las personas que desaprueban, ¿no? Y son personas donde hay más alta desaprobación al presidente Boric de 35 a 54 años. Ojo que personas de 35 años no son de la nueva, pero hay parte, ¿no? Los que pertenecen al estrato socioeconómico, a ver cuál, el más bajo, un 43%, y ahí sube 26 puntos. Los habitantes de regiones sube 24 puntos. Y naturalmente quienes se identifican con la derecha, en que subió 25 puntos. ¿Dónde está la aprobación más alta para el gobierno de Gabriel Boric? Los jóvenes de 18 a 34 años. Aprobación cayó 8 puntos, pero está en 59 puntos entre los jóvenes de 18 a 34 años. Del segmento alto, atención, 46% aprueba, cae 7 puntos. Los de Santiago,
47%, cae 8 puntos. Y entre quienes se identifican con la izquierda, 83% de aprobación. Y atención, ahí sube 3 puntos en una semana. Vamos a revisar lo que les contábamos en relación a este despliegue regional que se espera que se inicie esta semana, de parte, por cierto, del gabinete del presidente Gabriel Boric. Uno de los destinos será la denominada macrozona norte. Autoridades locales y representantes del oficialismo señalaron que el control de las fronteras y la situación migratoria será el tema más relevante de la visita. María José de la Barra con la información. A un mes del inicio del mandato, tanto el presidente Gabriel Boric como todo su gabinete de ministros se desplegará a partir de esta semana a lo largo de todo el territorio nacional. Fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien ayer, en el encuentro de gabinete que se realizó en Barrio Yungay, dijo que el inicio del despliegue regional es uno de los temas clave en el transcurso de esta semana y las que vienen, y uno de los objetivos sería explicar el plan económico Chile Apoya. Y esto tiene varios objetivos. Se van a desplegar todos y todas en todas las regiones de nuestro país para hablar del plan, para escuchar a las organizaciones, la ciudadanía y también algo muy importante para el gobierno, para constituir los gabinetes regionales, para dar directrices, orientaciones, para reforzar nuestra agenda y para echar a andar todo lo que es el programa. Fuentes de La Moneda confirmaron que uno de los destinos a los cuales llegará el mandatario sería Tarapacá y otras autoridades irán a ciudades de la denominada macrozona norte. Al respecto, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, dijo que sabe que son una de las prioridades del gobierno, ya que lo han conversado con el mismo presidente. Además, dijo que el tema primordial a tratar sería la situación migratoria. El presidente sabe muy bien que la anterior administración abandonó la crisis migratoria, se llenó de excusas para enfrentar una situación muy compleja para la población migrante y también para nuestros vecinos y vecinas de todo Tarapacá, donde los hechos delictivos y también situaciones humanitarias hacen indispensable pensar en una solución con todos los actores locales, algo muy diferente del gobierno de Sebastián Piñera, soberbio y centralista. Hoy se llevará a cabo un nuevo comité político ampliado de partidos en el cual se conversará sobre la agenda del gobierno. La vicepresidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, coincidió en que el tema de la migración es clave, ya que no solo afecta a la vida comunitaria y familiar, sino también al sistema productivo local y es una realidad que supera ampliamente las capacidades instaladas en las regiones. El norte de Chile naturalmente tiene un problema con la migración feroz. Creo que las prioridades vienen en el norte de ahí. Retomar el control de la migración, que esta sea ordenada, recuperar el control del orden público y echar a andar el gobierno finalmente. Natalia Piergentili, presidenta del Partido por la Democracia, dijo que es clave abordar esta temática en varias aristas y no solo en el control de las fronteras. No solo por el tema de convivencia, de seguridad, de saneamiento que está imposibilitando una buena convivencia en el norte, sino además cuáles van a ser las cuotas con los países vecinos, si va a haber un proceso de regularización extraordinaria o no, y finalmente cómo se van a coordinar las autoridades del nivel central con las autoridades regionales. Sin duda, la descentralización es uno de los pilares de esta administración, por lo cual estas visitas serían clave para impulsar gran parte del programa de gobierno.